Entonces, el capítulo 4, análisis estructural, análisis de armaduras. ¿Correcto? Bien, primero vamos a un poco entender la idea de la armadura, cómo es que se forma una armadura, qué tipos de armadura tenemos, y luego vamos a ver formas de analizar o métodos para el análisis de armaduras. ¿Qué es una armadura? ¿Ya? Se concibe una armadura como una estructura compuesta, como dice aquí en la teoría, de miembros esbeltos, va a ir a decir barras unidas entre sí en sus puntos extremos, ¿sí? Repito, solo en sus extremos. Los miembros usados comúnmente en construcción consisten en puntales de madera o barras metálicas, ¿correcto? Las conexiones entre estas barras, ¿ya? Se dan a través de los nudos o nodos, ¿no? Que están usualmente ensambladas o articuladas por pernos, ¿no? O puntos de soldadura o remaches, ¿no? O miembros unidos a una placa común, como podemos apreciar aquí, ¿no? Esta es una placa de unión, ¿no? O simplemente un gran perno que pasa a través de todos los elementos que se desean unir. Ahora, no basta solo con eso. Una armadura, específicamente armadura rígida, es aquella que al estar unida estos elementos, estas barras, aquí tenemos 4 barras, se especifica que es rígida porque no se deforma. Por ejemplo, la que vemos aquí en imagen no es una armadura rígida. No lo es. ¿Por qué? Porque al aplicar esta fuerza en B, ¿sí? Este punto B se desplaza. Así que esta no es una armadura rígida. Se concibe como armadura aquella que sus puntos de unión no se han de desplazar. ¿Correcto? La figura de la derecha sí se puede tomar como una armadura rígida, porque al aplicar cargas en A, en C o en B, fuerzas o cargas, ¿no? Estos puntos no se desplazan, ¿no? Uno respecto de otro. Entonces, esa es una armadura rígida. Aquí tenemos básicamente otra formación triangular, ¿no? Básicamente 2 triángulos que conforman una armadura lisa, ¿no? Casi siempre la forma triangular es la que domina esta concepción de armadura rígida. Sin embargo, aquí tenemos otra que puede considerarse, si tratamos de analizarla, como armadura rígida. Por ejemplo, a ver, la idea es que ningún punto se desplace. Si yo ejerzo una fuerza en C, una carga en C, este punto C tendería o se intentaría desplazar. Eso implicaría que el punto A también se desplace y el punto F también se desplace, abriéndose, pero son impedidos por la unión en la barra AC y en la barra CF. Entonces, por consiguiente, ninguno de los puntos, son triángulos las otras formaciones, este estaba en duda, el ACFC, tampoco puede desplazarse. Sí, es cierto, es una especie de cuadrilátero como el otro caso. Sin embargo, la configuración esta, al estar unida a estructuras triangulares aquí, impide que estos puntos se desplacen. ¿Ya? Igual, aquí en el caso de B, B se desplaza porque C se puede desplazar. Si C no se pudiese desplazar, B se mantendría fijo. ¿Listo? Entonces, repito, las armaduras rígidas generalmente son de tipo triangular, pero no siempre, como en este caso. Hay que analizar la situación. ¿Ya? Bien, normalmente lo que tenemos en armaduras son, como en este gráfico, elementos tridimensionales, ¿no? Que tienen un perfil, que aquí es más o menos triangular, y está unido por largueros, ¿no? Largueros. Estos largueros en sí son los que soportan la carga del techo, ¿no? ¿Sí? Son los que soportan la carga del techo. Y esa carga se transmite de los largueros hacia los puntos de unión, por ejemplo aquí, en C, en B, en A y en E. Y similarmente hacia el otro lado del perfil triangular, ¿correcto? Entonces, ya que esta configuración tridimensional tiene simetría, entonces podemos asumir con
bueno, con muy buena aproximación, que es mejor trabajarlo en dos dimensiones. Valga decir, si aquí asumíamos que había una fuerza F1 y aquí una fuerza F2, esta fuerza aquí es la suma de F1 más F2. O sea, la fuerza total que transmite el larguero. Igual, la suma de esta fuerza de acá con esta es el total, se especifica aquí. Entonces, si yo le doy un valor a cada una de las fuerzas, aquí se puesto en otras direcciones, por supuesto, porque estamos siguiendo el larguero, ¿no? A la dirección de las barras. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, un sistema, una armadura en tres dimensiones, si su forma simétrica lo permite, se puede trabajar solamente como su vista, ¿no? En plano. Y eso es lo que vamos a hacer. Solo trabajaríamos en tres dimensiones si es que la forma del marco aquí no fuese igual a la de atrás, ¿cierto? Además puedo poner más marcos en el medio, ¿no? Pero si son iguales, simplemente se puede trabajar en dos dimensiones. Esa es la idea de una armadura plana. No, no es que sea plana, repito, sino que proviene de la simplificación de una armadura tridimensional de forma simétrica. Tiene una simetría unida a través de largueros. ¿Listo? En el caso de un puente, ¿no? Aquí vemos en la figura un puente tridimensional, también va a ocurrir la misma situación, ¿no? Saben que si pasan transeúntes aquí, personas o autos, ¿no? Automóviles, toda la carga se asienta sobre el piso, ¿no? Del puente, y esta carga es soportada por las vigas, estas de acá que se llaman vigas de piso, y los largueros, que son transversales, ¿no? Que han sido transmitidos desde la carga de la cubierta hacia estos dos, hacia la viga de piso y hacia los largueros. Si nosotros tenemos una visión, vemos que hay simetría de ambos lados del puente, entonces es más fácil entender que ese puente puede ser asumido de forma plana, donde A, B, C, D y E son las cargas que están soportando en total cada viga de piso. O sea, toda la carga que se soporta la viga de piso B aquí se acumula. Esta es la sumatoria de todas las cargas transversales, ¿no? Entonces, esa es la idea para nuestro análisis, ¿no? Cuando tenemos estructuras de este tipo de simetrías, se pueden analizar como armaduras planas. Bueno, los tipos de armadura varían según su autor, o sea, quien las diseñó, y bueno, no es que se le ocurriera a cada autor porque simplemente se le ocurriera, sino que llevan su nombre, pero cumplen funciones distintas cada uno de sus miembros. Y eso es lo que vamos a averiguar nosotros. ¿Listo? Regresemos un poquito acá. Por ejemplo, armadura de puente, esta es a la izquierda, y armadura de techo. Ambas son del diseño Pratt. No se parecen mucho, ¿sí? Pero es que no es tanto la forma, sino la función que cumplen sus largueros. Dice, es una cercha a dos aguas cuyas barras verticales trabajan en compresión. O sea, todas las que son verticales, estas de acá, verticales, van a estar siempre en compresión. Mientras que las diagonales, ¿sí? Lo hacen en tracción. Es decir, que están siendo estiradas, ¿no? Las diagonales siempre están sufriendo estiramiento y las verticales siempre están sufriendo compresión, ¿no? Acortamiento, intento de acortamiento. La armadura Howe, que está en la segunda fila, parece igual, en esencia se parece igual a la de Pratt, ¿no? Pero aquí hay una diferencia, una ligera diferencia de forma. Más que la diferencia de forma es diferencia en funciones. La armadura Howe es una cercha compuesta por elementos horizontales superior e inferior, correcto, entre los que se encuentran barras verticales y diagonales, correcto, igual que la armadura Pratt. Las barras verticales y diagonales, sí, correcto, mientras que los elementos verticales trabajan a tracción, ahora los verticales están en tracción, o sea, son estirados. Los verticales son estirados.
a la inversa que era Pratt, ¿no? Los diagonales, ¿sí?, sufren, ¿sí?, en compresión. Los diagonales sufren compresión. Es decir, opuestas a la armadura Pratt. Cambia de función. Cada elemento cambia de función. La de más abajo muestra una armadura Warrick, que es una de las armaduras más comunes para diseñar puentes, ¿no? Básicamente es una cercha arqueada o plana, porque puede ser también así. De aquí se, se va a ver, ¿no?, su configuración, ¿no? Entonces, básicamente se reconoce que es Warren porque su formación es de triángulo equilátero, son equiláteros, a diferencia de la armadura Hope y la armadura Pratt, que son más bien triángulos rectángulos. La armadura Hope tiene triángulos rectángulos y otros que pueden ser triángulos equiláteros también. ¿Listo? Entonces, no son los únicos tipos de armadura, son de las más clásicas que existen, pero a lo largo del tiempo han habido modificaciones y adaptaciones de estos tipos de armaduras. Aquí tenemos un compendio un poquito más grande. En general, esto de aquí es para techos, la armadura Pratt, la armadura Hope, una variación de armadura tipo Fink, ¿no? La misma Pratt para puentes, Hope para puentes y Warren para puentes. Baltimore es una variación, si se acuerdan, la forma de la, cuando vimos arriba, ¿sí? Esta de acá, vamos a ver, ¿no? Baltimore, correcto. Armadura K, ¿sí? Armadura para estadio, de tipo estadio se le dice. Armadura en voladizo, basculante, y hay otros tipos de armadura en general, pero la mayoría más o menos se encajan en uno u otro tipo de los que estamos mostrando. Hipótesis de diseño, ¿no? Para facilitar el estudio de las armaduras, vamos a hacer nosotros en este curso Mecánica del Cuerpo Rígido, que es estática, también se le llama así. Vamos a adoptar las siguientes suposiciones. Primero, que las uniones en los miembros se van a hacer por medio de pasadores. Esta que vemos aquí es una especie de placa, ¿no?, que es de unión, pero para nuestros análisis, para casos de nuestros análisis, nos vamos a limitar a tener básicamente una barra, ¿no?, dos, y la tercera, donde está unida a través de un pasador, se le dice o pasante, es un perno, un remache, ¿ya? Pero no está soldada, de tal forma de que estos tres elementos, estas tres barras, pudiesen rotar alrededor de este punto. El caso real es un poco distinto, ¿no? Porque la posibilidad de torsión o de rotación en una unión de placa es prácticamente imposible, a menos una torsión muy mínima que se debe al tamaño de los agujeros, pero no más allá de eso. En nuestro caso todavía estamos haciendo acercamientos a esta realidad, ¿ya? Nosotros vamos a suponer que está unida solo por un perno, por una unión, por un nodo o nudo también se le dice. Entonces, en la práctica las uniones se hacen por medio de láminas llamadas cartelas, que pueden estar atornilladas, remachadas o soldadas con los elementos de la estructura. Las fuerzas que va a soportar se ejercen sobre las uniones. El peso de los elementos va a ser despreciable. Quiere decir que cada una de estas barras, esta y esta, tendrán peso despreciable. ¿Cómo es eso? Si son de metal, no es que pueda despreciarse el peso. Bueno, se dice despreciable comparativamente hablando. Es decir, si una barra que puede ser de acero pesa unos 30, 40 kilos, 50, 100 kilogramos comparado con el peso, ¿no?, de los elementos que soporta, que puede ser de varias toneladas, 5 toneladas, estamos hablando de 5.000 kilogramos, entonces 100 kilogramos es prácticamente, se puede despreciar porque en los cálculos van a solo afectar al nivel a nivel de algunos decimales. Entonces, como buena aproximación, para esta primera aproximación del análisis de armadura se va a entender que
o debemos suponer que los elementos de la armadura no tienen peso. Lo que sí tienen peso y carga, pues van a ser, por supuesto, los elementos que estén soportando esta armadura. ¿Listo? Entonces, hay que tenerlo claro. Los pesos de los elementos son despreciables y las fuerzas, ojo, también se ejercen sobre las uniones. No puedo ejercer una fuerza en medio de la barra, sino solo en los puntos de unión. Solo en los puntos de unión. Y que, por supuesto, solo están atornilladas, de tal forma que pudiesen girar una respecto de la otra. No están soldadas, ¿sí? Ni tienen una placa. ¿Listo? Esta es nuestra primera hipótesis para nuestro análisis previo. Entonces, viene la idea de elemento de dos fuerzas, ¿sí? Como las barras que vamos a considerar en nuestra armadura están unidas solo por los extremos y no tienen fuerzas en medio, sino en los extremos de unión, entonces las barras por lógica van a tener fuerzas solo o de tracción o solo de compresión. ¿Recuerdan esta teoría que hablamos sobre un miembro de dos fuerzas? Entonces, estas barras solo van a tener dos tipos de caracteres, o sea, solo podrían tener dos tipos de fuerzas, o de tracción, que va a ser asignado con la letra T, algunos textos también dicen tensión, o fuerzas de compresión, que va a ser asignado con la letra C. ¿Ya? Entonces, aquí dice la teoría, las armaduras están cargadas solamente en los nudos. Toda carga o fuerza se va a aplicar en los nudos de unión, en los extremos, no en el medio, ¿sí? Pero como no se considera su peso, cada barra estará sometida solamente a la acción de dos fuerzas, miembros de dos fuerzas que pasan por sus nudos, ¿no? A lo largo del eje del miembro llamada fuerza axial. Es decir, las fuerzas en estas barras siempre van a ser de tipo axial. ¿Por qué? Porque pasa por su eje. No tienen otra dirección. Como el de un eslabón, se recuerda. Entonces, será tensión, T si tiende a estirarse, y será compresión si tiende a comprimirse, por supuesto. Nuevamente, recalcamos que el peso de las barras se consideran despreciables y las fuerzas exteriores se aplican solamente en los nudos o los puntos de unión, no en medio de las barras. ¿Listo? Algo más, los elementos están conectados por pasadores lisos, los cuales no generan efectos de momentos, es decir, no están soldados, no hay reacciones de momentos, como cuando analizamos un cuerpo rígido, hay libertad de giro. Entonces, esto para la siguiente el tipo de análisis, si una barra está sometida a tracción, existirá una fuerza internamente, ¿sí? Que implicará que nos diga que la fuerza interna también tendrá la misma condición. Esto quiere decir, el sistema de fuerzas y momentos internos ejercidos por la parte no incluida en el diagrama se representa como una fuerza F que actúa en el punto P, donde el plano corta al eje de la barra y un par. La suma de los momentos respecto a P debe ser cero, de modo que M también es igual a cero. Explico un poco esto. Esto ya va en el siguiente capítulo, ¿no? Si yo tengo una barra sometida a tensión y quiero analizar qué ocurre internamente, eso se llama fuerzas internas, cuando llegue el punto de analizar tengo que poner dos incógnitas, una fuerza y un momento. ¿Sí? De momento eso no nos interesa mucho, eso va a ser en el capítulo 5, análisis de fuerzas internas. ¿Listo? Bueno, al final la fuerza interna es igual a la fuerza externa. Para que se mantenga en equilibrio, sumatorio de fuerzas es igual a cero. Muy bien. Para analizar armaduras, ¿qué quiero decir con analizar? Quiero averiguar qué fuerzas o qué tipo de fuerza tiene cada uno de los elementos que conforman la armadura. Y como ya dijimos, puede ser de tracción o compresión. Quiero saber si en uno de los elementos su fuerza es de tracción o de compresión y cuánto es su valor. Hay dos métodos para analizar las armaduras. El primer método se llama método de los nudos o nodos, también se le dice juntas. El segundo método se conoce como el método de las secciones, ¿correcto? Estos dos métodos son los que vamos a estudiar en este capítulo. Y vamos de frente al método de los nudos o las juntas. ¿Ya? Vamos a analizar para esto una armadura la más sencilla que podemos trabajar. ¿Ya?
Tenemos una armadura de 3 elementos, la barra AC, CB y la barra BA, ¿ya? Que están en un barco triangular, unida por un pasador fijo, liso, perdón, y un apoyo. En simbología, normalmente se pone así, vamos a ponerlo por acá, se pone un triangulito y ahí va la barra. Eso quiere decir que es esta configuración, ¿no? Tenemos un elemento así, que puede girar libremente. Pasador liso, si se acuerdan en el análisis. Su simbología es un triángulo. Y esta especie de bolita en realidad es solo un apoyo. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar o vamos a analizar para entender el procedimiento del método de los nodos o las juntas. ¿Ya? Procedimiento para el análisis. Pregunta, a ver, dice. Correcto. ¿Se entiende lo teórico? Sí, correcto. Muy bien. Vamos arriba entonces. Método de los nodos o juntas, decíamos, ¿no? Tenemos una armadura sencilla aquí. Procedimiento del análisis, o de análisis, mejor dicho. Paso 1, como ya hemos analizado un cuerpo rígido, hay que determinar, a través de un diagrama de cuerpo libre, las ecuaciones de equilibrio para encontrar las fuerzas en las reacciones, para decir en A y en C. ¿No es cierto? Ya sabemos que en C solo es un apoyo, así que habrá una normal, y en A hay dos componentes. Esto lo he copiado del autor. El autor ha escogido AX hacia la izquierda y a Y hacia abajo. Por lógica, porque acá hay una fuerza de 500 newtons hacia la derecha, así que AX, que es la única horizontal, tendría que ser a la izquierda. Y ya que la normal solo puede ser hacia arriba, Y tendrá que ser hacia abajo para contrarrestar esa fuerza. ¿No es cierto? Es lo primero que tenemos que hallar. Establecemos nuestras ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Lo que nos va a dar es que 500 menos AX es igual a 0, así que 500 es igual a AX. Sumatoria de fuerzas en Y, CY positivo menos AY. Entonces, CY menos AY es igual a 0, despejando CY es igual a AY. ¿Correcto? Y aquí un detalle, ¿no? AY es igual a 500. ¿De dónde hemos sacado? ¿Dónde se ha sacado este valor? Eso se ha sacado de la suma de momentos, por supuesto, ¿no? Haciendo sumatoria de momentos respecto al punto A, ¿no? Respecto al punto A, tenemos que aquí hay un momento antihorario positivo y aquí hay un momento horario negativo, ¿no es cierto? Entonces, se escribe simplemente menos 500 por la distancia, que es 2 metros, aquí está, ¿no? Menos más CY por 2 metros también. Despejando que tenemos 500 por 2 igual a CY por 2. Quiere decir que CY es 500. Y el que nos haya dado positivo simplemente confirma el valor de CY, que es hacia arriba. Así que este dato me sirve para reemplazarlo aquí, ya que CY es igual a Y también vale 500 y Y por supuesto es hacia abajo, como lo habíamos intuido porque no hay otra fuerza. ¿No es cierto? El que nos hagan positivos, recordando, quiere decir que las direcciones que le hemos dado son las correctas. Ese es el paso 1, es decir, analizar las reacciones sobre el cuerpo rígido, que en este caso es una armadura. Paso 2, una vez conocidas las reacciones, se procede al análisis de cada nudo o junta, el cual no puede tener más de 2 incógnitas. ¿Se recuerdan aquí? Regresamos un poquito. Hay 1, 2 y 3. A, B y C son los nudos. Nudos son los puntos donde se unen dos o más barras a través de un perno o un pasador liso. ¿Correcto? Entonces, escogemos una. Aquí está nuestro sistema. Un detalle aquí, si es que por A o B alguno de estos datos haya resultado negativo, digamos que a X yo lo puse hacia la derecha y me salió menos 500, entonces antes de ir al paso 2, yo debo corregir este DCL. Aquí no lo estoy corrigiendo porque todas me han salido positivas, quiere decir que las direcciones que escogí serán las correctas. Pues si escogí una dirección inicial y luego
me dio negativo, antes de pasar al paso 2, debo rehacer el DCL y colocar las direcciones como deben estar ya con los datos comprobados. ¿Listo? Entonces, partiendo de este DCL de aquí, que ya hemos confirmado que sus direcciones son las correctas, entonces vamos a trabajar nodo a nodo. Ojo, dice no puede tener más de 2 incógnitas. Quiere decir, ¿por qué no puede tener más de 2 incógnitas? Porque cuando analicemos un solo punto, podemos aplicar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, pero no sumatoria de momentos, porque respecto al mismo punto, el momento no se puede hallar. Entonces, vamos a escoger la junta B o el nodo B, este de acá. Imaginariamente lo cortamos, ¿sí? Cortamos este lado, cortamos este lado, y observamos que solo nos va a quedar la fuerza de 500 newtons, y hay que averiguar las fuerzas en la barra que está tendida de BA y la barra que está tendida de BAC. Nodo B se le dice. Y aquí está. Un poquito regresamos a la idea. Lo voy a escribir. Entonces aquí pongo mi nodo, nodo B. ¿Sí? Coloco la fuerza que ya está. 500 es una fuerza conocida. ¿Sí? Y luego necesito averiguar las otras direcciones. Voy a cambiar de color aquí para ubicarnos. Existen dos fuerzas porque cada barra tiene una fuerza. Ya dijimos que además las fuerzas sobre las barras son axiales, o sea que pasan por el eje de la barra. Así que tenemos una barra BC que está más o menos en esta dirección. Y otra barra que está vertical. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que necesito establecer el sentido de dicha fuerza. Vamos a cambiar otra vez de color. Vamos a elegir el azul. Entonces, aquí deben haber dos fuerzas en el nodo B, una vertical y una en diagonal. Bueno, ya que esto es 2 y 2, obviamente este ángulo es de 45 grados, ¿no? Así que 45 grados tenemos aquí. Entonces, ¿cómo anotamos las direcciones? Si no tenemos de otra, si no sabemos estimar inicialmente, puedo poner tentando una dirección. Por ejemplo, la fuerza en la barra AB, puedo colocarla hacia abajo. Puedo colocarla hacia abajo. ¿Sí? Y la fuerza en la barra BC, que es esta diagonal, puedo colocarla hacia arriba. ¿Cómo puedo trabajar con estas suposiciones? Bueno, correcto. Hay una forma, cuando tengo tres opciones, cuando tengo solo tres fuerzas, es más fácil determinar su posible dirección. Por ejemplo, si ven que la fuerza de 500 newtons está hacia la derecha, así que debe haber al menos una componente hacia la izquierda para que se anulen. Así que esa sola la puede generar esta diagonal de aquí. Así que esta diagonal tiene que apuntar, vamos a colocarlo así, hacia la izquierda y hacia arriba. Esta la voy a llamar FBC, que es la fuerza que genera la barra BC. ¿Por qué? Porque tiene una componente hacia arriba y otra componente hacia la derecha. Así que esa componente, perdón, hacia la izquierda. Esa componente hacia la izquierda tiene que anularse con 500. Estoy tentando las direcciones. Ahora, me queda una componente hacia arriba de FBC, así que la barra AB tiene que ejercer una fuerza hacia abajo. Entonces, este es FAB. Cuando tenemos tres fuerzas, repito entonces, es posible adivinar o intuir las direcciones. Si tenemos más de tres fuerzas, 4 por ejemplo, es más difícil. ¿Y qué hago ahí? Simplemente pongo en una dirección arbitraria. Puedo poner FBC diagonal hacia abajo, FAB vertical hacia arriba. Igual, como ya se ha verificado antes, si nuestra respuesta en alguno de los valores nos sale negativo, quiere decir que la dirección hallada en realidad tiene el sentido opuesto. Si me sale con menos, es al revés. ¿Sí? Entonces, una vez que lo tengo aquí, vamos a pasar ahora sí. Ahí está la fuerza, ¿no? ¿Correcto? Ese es el nodo B, ¿no? Para poderlo trabajar hay dos formas. Hay dos formas. Ya que son tres fuerzas y están en equilibrio, puedo utilizar la famosa ley de senos. O también puedo hacerlo por componentes o por descomposición, o sea, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? Vamos a escoger primero el más sencillo, yo siempre lo recomiendo.
ya que tenemos tres fuerzas. Para trabajar las tres fuerzas, voy a ponerlo aquí al costado, solo va a funcionar de la siguiente forma. Sobre el nodo tiene que salir, todas las fuerzas tienen que salir del mismo nodo. Acá hay 500. Estoy trasladando 500 pasando el nodo. FBC va a estar hacia arriba. FBC. Y FAB, como estaba, hacia abajo. FAB. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Solo estoy desplazando las fuerzas para que todas salgan, recuerden, para aplicar la ley de seno. También puede hacerse un triángulo, pero como ya hemos visto, el teorema de Lamy funciona más rápido, creo yo, formando una especie de estrella. ¿Qué fuerzas, qué ángulos nos faltan? 90 grados. Entonces 45 más 90 son 135. Y aquí 135. Ya casi tengo las respuestas, si se dan cuenta. Ya que estos dos ángulos son iguales, estas dos fuerzas son iguales. O sea, FB es 500, no hay de otro. Pero digamos que no lo sé. Aplico la ley de senos. La ley de senos. Y digo, FBC es al seno de 90, que es 1, ¿no? Seno 90 igual a FAB. FAB es al seno de 130, perdón, 135 acá. Voy a corregir, 135. Y el otro también es 135, ¿no es cierto? Acá 135 y como 500 newtons es al seno de 135. Y aquí es lo que les decía, ¿no? Ya que estos dos tienen el mismo ángulo, de frente sale que FAB es 500. Y puedo asociar este de acá con esta. Seno 90 es 1, así que FBC será igual a 500 sobre el seno de 135. Eso nos da, en el cálculo, vamos a usar la calculadora ahí, ¿cuánto nos sale? 500 sobre el seno, ¿no?, de 135. Eso nos da 707,11. 707,11 newtons. Y tenemos, vamos a ponerlo aquí en rojo, tenemos fuerzas en las dos barras. Vamos a cambiar ahí. Tenemos nuestras dos fuerzas, la FBC y la FAB. ¿Listo? Creo que el autor lo ha hecho, esto lo he sacado de internet, lo he hecho por componentes, lo mismo sale. Vamos a poner acá, sumatorio de fuerzas en X, ¿no? Pones 500, ¿no? FBC, esto es negativo, ¿no? FBC por el coseno de 45, ¿no? Menos FBC por el 45. Se despeja, 500 es igual a FBC por el coseno de 45, 707,1. Sumatorio de fuerzas en Y sería FBC por el seno de 45 es igual a FAB. Y como ya FBC es 707, por el coseno de 45 va a ser 500, así que FAB sale 500. O sea, puede ser por componentes o puede ser utilizando la teorema de Lamy y la ley de senos. Esto funciona, esto de acá por supuesto, teorema de Lamy y ley de senos funciona cuando hay tres fuerzas. Cuando hay más de tres fuerzas, solo es posible por componentes. ¿Listo? Ahora, una diferencia en el método, en el teorema de Lamy, teorema, en el teorema de Lamy, lo que hay que tener claro es que el DCL tiene que ser el correcto. No puedo tentar, no puedo jugar a la suerte con las direcciones, ¿ya? No puedo jugar a la suerte con las direcciones.
¿correcto? Tengo que estar seguro de las direcciones de las fuerzas. Y no es tan difícil, porque si tengo acá, no había otra opción. Si 500 iba a la derecha, la única que puede contrarrestar era FBC, con su componente hacia la izquierda. Entonces, la otra componente era hacia arriba, así que FB tiene que ser hacia abajo. Tengo que tener claro que el DCL debe ser el correcto. En cambio, con el método de las componentes, yo sí puedo poner cualquier dirección. Pude haber puesto FBC diagonal hacia abajo, FAB hacia arriba, y cuando saco la sumatoria de fuerzas en X y en Y, si me saldría, por supuesto, negativo. Si me sale negativo, quiere decir que no era hacia arriba, sino hacia abajo, FAB. Que FBC que no era diagonal hacia abajo, sino diagonal hacia arriba, si es que me saliese negativo. Cada método tiene una ventaja. Por componentes, puedo buscar cualquier dirección y comprobarlas ya en el cálculo. Con positivo, la dirección estaba bien. Si sale negativo, la dirección se cambia. En cambio, con el método de Lamy, que es un poquito más rápido, hay que partir sobre la premisa que yo ya sé las direcciones y estoy seguro de que las direcciones son estas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hemos analizado el nodo B. Eh, al analizar el nodo B, hemos podido encontrar las fuerzas en la barra AB y la barra BC. Me faltaría la fuerza en la barra AC. Y eso es algo importante en el método de los nodos. Si yo tengo 3 barras, solo tengo que analizar 2 de los nodos, valor menos. ¿Por qué? Porque con 2 nodos de 3 ya tengo las 3 barras. Puedo analizar el tercer nodo, pero en realidad habría una redundancia. Podría funcionar si quiero comprobar mi resultado, ¿correcto? Entonces ya tenemos el nodo B. Para poder analizar la barra AC, tengo que analizar el nodo A o el nodo C. Y eso es lo que sigue. Vamos a la siguiente parte. Vamos a analizar el nodo A, ¿correcto? El nodo A es, aquí está mal, nodo A. El nodo A ya tenemos AY y AX. AX es 500, AY, ¿dónde estaba acá? Arriba. Era igual a 500 también. Entonces, cuando analizamos esta parte de acá, 500 y 500 tenemos 2 barras, así que deben haber 2 fuerzas. Una fuerza AB, que ya la conozco, recuerdan con el valor de la fuerza AB, 500. Por lo tanto, solo me falta la fuerza BC. Coloco ahí, ¿no? AY, recuerdan que valía 500. Esto lo mencioné en el primer paso. AX 500. En el segundo paso hemos demostrado que AB era 500. Obvio, porque se tienen que anular. Y FAC, ya casi tenemos su respuesta pues cantada. La única opción es que FAC sea 500, ¿no? No hay más salida. FAC es 500. ¿Listo? Ahora, van a observar que en nuestros resultados aparece algo entre paréntesis, una T. T significa tracción o tensión. Y en otros resultados dice acá, miren, observen acá, hay una C, indica compresión, y aquí indica tracción. Esto, por primera vez, no se puede analizar así directamente. ¿Cómo yo sé que 707 implica que la barra a veces está compresión? ¿Cómo lo sé? La única forma de saberlo es establecer o rearmar la estructura. Entonces me queda claro de que FAC es 500, pero no me queda claro por qué por tracción. Simplemente FX, sumatoria de fuerzas en Y, estoy comprobando que es 500. 500 es igual a 0, eso ya lo habíamos demostrado antes. Nos va a funcionar cuando yo vuelva a unir los nodos. Observen, tenía un nodo aquí, este nodo, FBC hacia arriba, FAB, esto lo voy a trasladar, y el segundo nodo también, ¿correcto? Los voy a graficar acá. Aquí está, acá está todo en realidad, pero aquí está el nodo B que nosotros analizamos. Estas eran nuestras direcciones, lo he puesto ahí. Aquí está el nodo A, que también solo hemos analizado estos dos, y estas eran sus direcciones, esto lo teníamos claro, ¿ya? ¿Cómo es que saco los otros valores? Bueno, vamos por el nodo C, que no analizamos, ¿ya? Observen, FBC en el nodo B era diagonal y hacia arriba. Quiere decir que esa misma, porque es la barra FBC, debe ser opuesta, porque entre este nodo y este nodo las fuerzas se deben cancelar. Entonces, esta FBC, que está diagonal hacia arriba, debe estar FBC diagonal hacia abajo en el nodo C, opuesta. Igual, FAC que iba hacia la derecha, debe estar aquí, FAC hacia la izquierda, porque tienen que anularse estas fuerzas.
Siempre hay una condición de equilibrio. Ya trabajamos los nodos, ¿no? O sea, ya averiguamos las direcciones del otro nodo que nos faltó. No era necesario, no se necesita analizar un nodo. Recuerda que si tengo 3 barras, analizo solo 2 nodos. Si tengo 10 barras, analizo solo 9 nodos. Y así sucesivamente. Entonces, estas son las fuerzas en los nodos, pero lo que yo quiero saber es cuáles son las fuerzas en las barras. Ya las averigüé, 500, 707, ¿no? Pero ¿cómo sé que es atracción o compresión? Aquí viene el análisis. Por ejemplo, estoy con la armadura desmembrada, ¿no? Que voy a poner la barra AB. Esta es la barra AB. Si de un extremo, la barra AB, veo que en el nodo había una FAB hacia abajo, en la barra debe estar opuesta también, hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo era el nodo B, la barra, esto me indica que la barra me jalaba con FAB hacia abajo. Pero si soy la barra me experimentaba una fuerza también o sea, me jalaba el nodo hacia arriba, ¿no? Es como cuando dos personas jalan una de la otra, ¿no? Para una, la otra lo jala y viceversa. Entonces, para el nodo, la barra lo jalaba hacia abajo. Para la barra, el nodo lo jala hacia arriba. Estas dos fuerzas se cancelan. Y por supuesto, esta barra debe tener fuerzas iguales y opuestas, ¿no? Que está de acuerdo con esta suposición, son iguales y opuestas. Por lo tanto, aquí me doy cuenta qué es lo que le sucede a la barra. Tiene dos fuerzas que tiran de ella, así que está atracción o atención. Lo mismo aquí, en la barra BC, ¿no? Igual, opuesta, iguales y opuestas. ¿Ven? No hay forma de que ocurra una barra que tenga una fuerza así y la otra así. No habría equilibrio, pues, ¿no? O las dos se comprimen o las dos traccionan. Aquí las fuerzas son de compresión. Fuerza BC. Y FAC, observen, se oponen las fuerzas, otra vez es tracción. Así que AB es tracción y AC es tracción. Y BC es compresión. El autor, obviamente, eso es lo que has puesto acá. AB es tracción, T. AC es tracción, T. Y, y acá estamos repitiendo FB, tracción, y BC, compresión. Esos subíndices, esas letritas es lo que indica. De primera instancia no es tan fácil intuirlo así como lo hace el autor, pero uniendo o colocando los nodos en primer lugar y luego las barras y buscando la correspondencia entre las fuerzas, me voy a dar cuenta quién está en tracción y quiénes están en compresión. ¿Listo? Entonces, rápidamente, recapitulando, ¿no? 3 pasos son los que tenemos que hacer. Paso 1, hacer un DCL y encontrar las fuerzas en las reacciones, las fuerzas en los apoyos y reacciones de la armadura. Entonces, los encontramos. Paso 2, analizar los nodos o las juntas o las articulaciones, ¿no? Siempre una menos de la cantidad de barras. Se analizan una por una para determinar las fuerzas. Y el paso 3, que normalmente no lo ponen en los textos. Van a revisar con esto vamos avanzando. Paso 3, en ninguno de los textos de consulta, Hibbeler, Beer, Bedford y Fowler, colocan este tipo de análisis. Solo colocan las respuestas con un subíndice ahí. Tampoco explican el criterio de por qué yo debo suponer que está de tensión o compresión. Yo sugiero, ¿no? Como este autor, vuelvan a armar los nodos y colocar las barras separadas de los nodos para saber la correspondencia y ahí podré comprobar que esta atracción a compresión y atracción como lo hemos podido indagar. ¿Listo? Ese es el paso 3, analizar las fuerzas ejercidas en cada bar. Sí, por supuesto, esto no debe quedarse también así. Siempre se recomienda que se haga un cuadro donde se puedan colocar los elementos, por ejemplo, FAB, FAC y FBC, es, la barra o elemento, como quiere llamarse, elemento. Aquí la carga o la fuerza, ¿no? Y aquí
la condición. Por ejemplo, FAB está atracción. FAC también está atracción. Y FBC está compresión. Luego vamos a ver que atracción significará positivo y compresión significará negativo. Y bueno, acá en la unidad de fuerzas, eso es lo que hay que notar del paso anterior. AC 500, AB 500, entonces AC es 500, acá no, 500 newtons, AB 500 newtons y BC 707 creo que es, a ver, 707.1. 707,1 newton. Con este cuadro, este cuadro, mejor dicho, representa el punto de partida para el análisis ya de elementos deformables, es decir, para iniciar el estudio de resistencia de los materiales que hasta ahora no hemos visto. A partir de este cuadro, con esta información nos vamos a estudiar qué tipo de material es, qué sección transversal es, si puede o no soportar la armadura o se va a romper. Puedo analizar a profundidad qué es lo que va a ocurrir o cuánto tiempo va a demorar o qué es lo que le puede pasar. Entonces, es el punto de partida para el curso de resistencia de materiales. Muy bien.